Muy bien, ahora su Biblia en Lucas 16. Me ayuda en Lucas 16. Vamos a leer la versión, traducción al lenguaje actual, la TLA. Vamos a leer eso. Dice el versículo 1, 16:1. Jesús también le dijo a sus discípulos, estaba comentando algo. Dice, había una vez un hombre muy rico que tenía mucha plata, que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas. Se le llamaba en ese tiempo mayordomo. Era una persona encargada de todos los bienes. Ahí el hombre rico, el empresario, como menciona la Biblia, este hombre no tocaba absolutamente nada del dinero. La persona encargada era un mayordomo. Y vean lo que pasa a continuación. Dice, había un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba todo el dinero del empresario. Entonces, este empresario lo llama y le dice, ¿qué es esto que me han dicho de ti? Le hace la pregunta. Y él le pide inmediatamente, preséntame un informe de todo el dinero, de todo mi dinero, de todas mis posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. En el versículo 3 dice, el empleado pensó, y ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy ni fuerte para trabajar y hacer zanjas, y me da vergüenza pedir limosna. Yo quiero que cada uno de ustedes se coloque en el contexto. Eran dos personas, no menciona la Biblia que eran personas cristianas. Dicen que simplemente era un empresario y puede ser una persona del mundo, un contador, que tenía a cargo su trabajo, su único trabajo, era la única persona que tenía la potestad de tomar decisiones acerca en el área económica de este hombre de aquí. Vean lo que pasa. Después él se hace la pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer si ya me quedo sin trabajo? La pregunta que muchos nos haríamos cuando ya no tenemos una fuente de ingreso de dinero. Y el 4 dice, ya sé lo que haré. El hombre en ningún momento, ¿sabes qué? Dijo, me voy a orar, voy a pedirle a Dios, ni tampoco dijo, no, Dios va a proveer, no, yo confío en Dios, porque el hombre no era cristiano, no era, como muchas veces no tenía el pensamiento que nosotros tenemos. Él simplemente dijo, ya listo, ya lo pensé, de mi propio juicio y pensamiento, ya sé lo que haré. Entonces, dice, para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. Él tenía una visión, un plan. Entonces, vea lo que hace el empleado. Dice, llamó a cada uno de los que le debía algo a su patrón. Al primero le preguntó, oye, ¿cuánto le debes a mi patrón? Entonces aquel hombre, el deudor, le dice, le debo 100 barriles de aceite de oliva. Y vean lo que hace el empleado. Le dijo, bueno, aquí está tu cuenta, te presento un cheque en blanco y ¿sabes lo que tú vas a hacer? Vas a poner en ese valor como que tú ya has pagado 50, la mitad de la parte que tú debes en total. Qué sé yo, si debía 100 de algo, ahora ya tiene, solamente debes 50, dice anota 50. Y luego le pregunté al otro, ¿y tú cuánto me debes? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Este hombre le respondió, 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta y anota 8,000. Aparentemente, la actitud que estaba tomando este mayordomo era de perdonarle la deuda, pero no era aparentemente la forma correcta de hacerlo, porque él estaba haciendo uso de los bienes de alguien más para pagar deudas que incluso no eran ni de él. Él estaba tomando el lugar, por decirlo así, como de Jesús y decirle, bueno, le perdono todas las deudas. Y por el otro lado estaba la persona que era responsable de todos los bienes, estaba la persona la cual eran las propiedades de él y qué sé yo. A usted en algún momento, usted le debe algo a alguien, y suponiendo yo le debo algo a Ernesto, y de pronto viene aquí Edward y dice, oye, ¿sabes qué? Ya no le pagues a Alan, que anota ahí como que ya pagó, como que ya está la cuenta, ya no necesita pagar nada más, porque ya la cuenta está pagada completamente. ¿Cuál va a ser mi actitud o qué yo voy a sentir? Yo digo, bueno, esta persona arbitrariamente está tomando posesión, me está metiendo la mano al bolsillo, me está robando. Esa es la actitud que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque él está tomando decisiones que yo no he autorizado. Y luego le pregunta a otra persona, le dice, bueno, ¿tú cuánto le debes? Mi patrón, bueno, le dice 10,000 kilos de trigo. El empleado le dijo, toma tu cuenta, anota 8,000 kilos y listo, no pasa nada. Aparentemente, la persona, el patrón, la dueña o el dueño de todo, debía estar molesto. Debía estar indignado porque su dinero se estaba yendo a la basura. Todo lo que él había conquistado y había trabajado se estaba perdiendo.
estaban pagando deudas, pero nunca había un ingreso de dinero. En la parte contable es un problema gravísimo. Estamos hablando de miles de dólares. No era que $50 ni $100, estamos hablando de miles de dólares. Y esta persona, el encargado de todo, de todas las administraciones, aparentemente estaba llevando a un fracaso al dueño estaba llevando a la ruina porque estaba despilfarrando, aparte de que ya se iban a ir porque lo iban a votar, aparte de eso, él yendo se iba a dejar hecho un desastre todo. Pero vean lo que pasa en el versículo 8. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por tan astucia que él tenía, era muy astuto, dice, y es que para atender, por tanta astucia, y es que para atender sus negocios propios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Dice estas palabras que aparentemente a nosotros nos confrontan y dicen, ok, una persona del mundo tiene más astucia para manejarse en estos negocios. Pero ¿por qué dijo esto Jesús? Yo me decía, ¿por qué nos deja mal parados a los cristianos? Y dice, por eso ustedes, estas son palabras de Jesús, por eso ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen mi dinero, que usen el dinero obtenido de forma deshonesta para ganar a amigos. Así cuando se les acabe el dinero, Dios los recibirá en el cielo. Yo no entendía absolutamente nada de esto. Yo digo, bueno, ¿cómo, Señor, un dinero deshonesto? ¿Cómo el tipo estaba robando aparentemente? ¿Cómo nosotros nos pide que tomemos parte del dinero que alguien roba de droga, del narcotráfico? Yo me hacía la imaginación y nos dicen que usemos esa plata que es deshonesta y que, ok, eso lo tomemos y lo utilicemos a fin de conseguir y ganarnos más amigos. Dice que después no seremos culpados, sino que seremos recibidos en el cielo. Pero ¿por qué sucede esto? Vea el versículo 10 y aquí todo cobra sentido. Dice, al que cuida bien lo que vale poco, ¿qué vale poco? Algo que se estaba robando, un dinero que no era digno. Dice, al que cuida bien lo que vale poco, lo que quizás está mal, lo que no tiene sentido, también se le puede confiar aquello que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también le será con lo de mucho valor. Vean que dice el 11. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como es el dinero gastado deshonestamente, ¿quién le confiará lo que sí es valioso? Y yo decía, wow, Señor, entonces, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué tiene que ver todo esto con la iglesia, con mi vida? ¿Qué tiene que ver? Me decía, ese dinero deshonesto, eso que ahorita estamos viendo como mal, un robo o algo, ese dinero deshonesto a veces puede ser en nuestras vidas un mal carácter. A veces puede ser en nuestras vidas aquello que nos da vergüenza contarle a otra persona, puede ser alguna debilidad. Y yo decía, ok, entonces vuelvo a leer todo. Y el Señor me dice, si tú tienes alguna debilidad y esa debilidad no la usas para beneficios de otros, entonces dice que a ti no se te puede confiar nada más. Y yo lo veía, yo pensaba, yo decía, wow, Señor, entonces ¿por qué me hablas de debilidad? No sigo sin entender. Y me decía, mira, ponte a pensar. Y es que si lo poco, lo que no tiene valor, tú lo sabes cuidar. Y yo le digo, Señor, ya entendí. Si aún las debilidades que nosotros tenemos y que nosotros recibimos, no las usamos, qué sé yo, la debilidad de este hombre era que estaba acostumbrado a despilfarrar el dinero, estaba acostumbrado a robar. Incluso esta actitud o esta actividad que hacía de robar, te dice, ok, esa es tu debilidad, eso es lo que tú estás haciendo mal. Pero ¿qué sucede? Dice, si tú tienes alguna debilidad y eso no lo utilizas para beneficio de otro, a ti no se te puede confiar algo mayor después. En otras palabras, esa debilidad tardará mucho para que se pueda convertir en una virtud. Tardará demasiado para que pase ese proceso de transformación, porque dice, en lo poco que te he dado, en lo que es sin valor, lamentablemente no le estás sacando provecho. Y esto tiene bastante fundamento, esto no es tan loco, porque dice el 12, y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién le dará lo que será de ustedes? Yo dije, ok, esto ya quedó sellado aquí. Ya entendí completamente y anhelo por la gracia de Dios que ustedes lo pueden entender. Lo que me decía mi Señor es, mira, ponte a pensar las debilidades, el mal carácter que tú has tenido por muchos años, imperfecciones o a veces pecados que uno tiene en nuestras vidas. A veces uno no nace con eso, uno no viene con eso al mundo, sino que son producto
¿de qué? De una formación. A veces el carácter, el temperamento es producto de una mala formación de los antepasados. Y por eso mi Señor me dice, si tú tienes algo que no es tuyo, es de tus antepasados, y ni aún eso tú lo puedes cuidar y usar en beneficio de otro, entonces ¿cómo se te va a dar algo mejor? ¿Cómo se te va a dar algo bueno? Vamos un poco más allá. ¿Qué sucede con los pecados que hay en la iglesia, que cada miembro los tiene? Hay pecados, qué sé yo, que los hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, que a veces influenciaron terceras personas en nosotros. ¿Quiénes están más cercanos? La familia. Yo he escuchado muchos casos, y aún en mi familia lo he visto, que me dice, bueno, tú cuando cumplas 18 años tienes que hacer tal y tal y tal cosa. Todos crecemos con ese pensamiento en la mente, pero ¿qué pasa? Nos acercamos y nos alineamos siempre al pecado. Y los pecados que yo tuve van de acuerdo a la formación que mis padres o mis abuelos me dieron. Entonces quiere decir que a veces una malformación no es mía y Dios no me la dio en ningún momento y eso no tiene preparado para mí. Pero ¿sabes qué? Dios no dice en tu palabra, con eso que Dios te ha dado, con esa debilidad, con ese, qué sé yo, con esa postura inferior que tú te ves y te comparas con otros y dices, no son dignos, aún con lo que tú tienes, con eso poco que le llama la palabra de Dios, con eso tan sin valor que tú tienes, no le sacas ningún provecho. Entonces en algún momento no se te puede confiar, qué sé yo, si eres de mal temperamento, en algún momento no puedes ser la persona más pacífica, porque aún lo que se te ha dado, en lo muy poco no lo has sabido guardar, preservar. Entonces después, si te transformas en una persona llena de paz, lamentablemente vas a hacer lo mismo que cuando tenías el mal temperamento. Vas a comenzar a dañar y a destruir, aún siendo una persona llena de paz. Te sientas muy tranquilo, qué sé yo, en la casa de algún hermano te sientas y muy tranquilo, llena de paz, mire mi hermano y esto, y en medio de toda tu enseñanza de paz puedes depositar semillas que depositabas cuando tenías un mal temperamento, porque son cosas muy sutiles que se meten. Claramente la palabra dice, si tú hacías algo cuando tenías poco, eso se va a magnificar cuando tú tengas mucho. Entonces es el mismo principio que se aplica. Vamos a Lucas 7 para entenderlo mucho mejor. Lucas 7:1. En esta historia habla acerca de un capitán, era de Roma. Dice, cuando Jesús terminó de enseñar, la gente se fue al pueblo de Capernaum y allí vivía un capitán del ejército romano. Este tenía un sirviente que apreciaba mucho y ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a jefes de los judíos para que buscaran y dijeran que por favor venga a mi casa y sane a mi sirviente. Los pongo en contexto y les resumo un poquito la historia. Dice, este centurión que le llama la Biblia, o este hombre capitán romano, él escuchó en algún momento hablar de Jesús y él dice, listo, manda a hombres. Es interesante que manda a personas judías, manda a ancianos judíos a ver a Jesús. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué mandas a ancianos judíos? Y es que me decía el Señor, mira un pequeño detalle de la persona a quien estamos hablando, es un soldado romano. Fueron los que después crucificaron a Jesús. Y lo que me enseñaba mi Señor me decía, ok, ¿qué pasaba si iba este capitán romano a ver él mismo a Jesús? ¿Qué hubiese pasado o qué le hubiese dicho Jesús? Acuérdate de la mujer sirofenicia, la que estaba ahí al ladito de Roma, de Siria, también estaba bajo el imperio romano. ¿Qué pasó? ¿Qué Jesús le dijo? La comida de la mesa no es para los perrillos. ¿Sí? Y ella en su fe le dice, bueno, aún de las migajas comemos nosotros. ¿Qué pasaba? Ellos estaban bajo una cultura romana también, es por eso que Jesús toma esta actitud. Yo decía, Señor, entonces si este capitán se acercaba, ¿tú le ibas a decir lo mismo? Posiblemente, porque venían de la misma cultura, del mismo nivel político, todos ellos. Por eso manda unos judíos. Y los judíos van y le dicen, ok, Jesús, por favor, mi capitán dice que tú vengas a mi casa y sanes al sirviente. Y ellos fueron a ver a Jesús, le dieron el mensaje y ojo con esto. Y además le rogaron y le dijeron, por favor, haz lo que este capitán romano te pide. Merece que lo ayudes porque él es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. De pronto dice que Jesús fue con ellos. Jesús, al acercarse y ya estar pronto a llegar a la casa, dice que este centurión manda a otros amigos. Qué sé yo, estaban al ladito de él amigos romanos
y le dicen, oye, mira, Jesús ya viene al frente, ya viene, está cerquita de la casa, anda, dile que se detenga y que solamente de ahí diga la palabra. En ninguna de estas dos escenas interviene Jesús. Interviene, el capitán romano. En ninguna de las dos escenas. El capitán romano solamente usó algo importante, la autoridad que él tenía sobre su gente. Pero le sigo haciendo la pregunta, ¿y por qué el mismo capitán romano no le fue a decir a Jesús? ¿Por qué el mismo capitán romano no se acercó hacia Jesús y decirle, ¿sabes qué? Directamente, Jesús, sánalo. Necesita que sea sano, no es mi hijo, no es un familiar, pero es un siervo, necesito que lo sanes. Y dice que el mensaje que le dio a los amigos para darle a Jesús fue el siguiente. Le dice, no soy digno de que tú vengas a mi casa, tampoco soy digno de poder verte. Más adelante lo dice, usted lo puede leer. Dice, no soy digno de poder verte. Y yo decía, wow, es la misma actitud de debilidad que hablaba Jesús en la otra historia. Es la misma actitud de debilidad. Él no se sentía, él se sentía menos. Él se sentía que no era digno al acercarse a Jesús y decirle, mira Jesús, sánalo por favor, ayúdalo, es un deseo de mi corazón. Él no se sentía digno, estaba en una actitud de debilidad, que eso quede muy claro. Pero ¿qué sucede? Después en la historia, casi al terminar, Jesús le dice, me ha maravillado tu fe, tal que solamente has dicho que envía la palabra y va a sanar. Y listo. Dice que Jesús estaba asombrado y le dijo, ni en Israel he encontrado una fe como de un hombre romano, como de este hombre. ¿Y cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar? El romano utilizó algo importante, muy importante, en su actitud de debilidad. Políticamente estaba en desventaja frente a Jesús. O vámonos poniendo en plano natural, geográficamente estaba ya perdiendo en frente de Jesús. Pero el romano, ¿qué usó? Su debilidad, su nivel de bajeza, a tal punto que lo llevó a no querer ver a Jesús. Su nivel tan bajo y decir, no soy digno de acercarme a Jesús. Pero ¿por qué decía eso si hasta le construyó una iglesia a los judíos? ¿Por qué decía eso de yo no soy digno de acercarme a mi Padre, a Jesús, al Salvador del mundo? Porque dice que este hombre confiaba en Jesús. ¿Por qué le dicen no soy digno de acercarme, de verlo? Pero sin embargo, confiaba tanto en Jesús. O sea que había un complejo detrás de este hombre. Tenía una debilidad, tenía algo que a él en su mente o en su corazón lo detenía a acercarse confiadamente a Jesús. Pero eso no es lo impresionante. Lo impresionante es lo que sucede al final. Dice, al escuchar las palabras del capitán, que alguien más se las dijo, Jesús, admirado, le dijo a quienes lo seguían, ni en todo Israel he encontrado una fe o alguien que confíe tanto como este capitán romano. El 10 dice, cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Y si usted se pone a pensar, pone a meditar, escudriña un poquito, dice, ok, ¿cuál fue la labor que tuvo este capitán romano? Si él nunca se acercó, aparte de que el siervo fue sanado, ¿cuál fue la labor que tuvo el capitán romano? Y es la siguiente, en su debilidad, en su nivel bajo, hizo que sus amigos se puedan acercar a Jesús. Lo que habló Jesús en la otra historia que le conté, hizo que sus amigos, dice que él encontró, tanta era la desesperación que él a los amigos hizo que se acerquen a Jesús y los llevó. Y no solamente eso, a los propios judíos ya no les negó, un romano no les negó que se acerquen a Jesús, sino que le dice, venga para acá, también acérquese. Llevó a un grupo de personas a acercarse a Jesús y el romano acá en su posición de debilidad. ¿Qué utilizó? ¿Qué hizo el romano? En lo poco que tenía, lo puso a disposición de Dios. Su autoridad, lo que él tenía, su nivel de bajeza, lo puso y lo llevó enfrente de Jesús. Y él se hizo a un lado y dijo, ok, estos hombres, yo le hago la pregunta, ¿qué iba a pasar con estos hombres, con los amigos, pueden que sean romanos y los judíos? Después de que ellos mismos presenciaron el milagro, me van a decir que cuando uno presencia el milagro de Jesús, uno no va a querer chismear y contarle a otros. ¿Qué hicieron ellos? Fueron y depositaron fe en la palabra, en el corazón de alguien más, a través de la palabra. Iban depositando fe, ¿y qué sucedió? La bajeza de alguien provocó que la fe de muchos sea depositada en el corazón de las personas. La bajeza. Nunca hemos visto
a este capitán romano acomplejado, porque creemos que el capitán romano es autoridad y todo eso. Pero él en su complejo mandó a quien esté primeramente enfrente de él y lo mandó y ya listo, se encontraron con mi Jesús. ¿A qué quiero llegar y qué principio sacamos poderoso de aquí? Y es que en el nivel de debilidad que nosotros tengamos, o voy más allá, nunca somos lo suficientemente débiles como para llevar a alguien hacia mi Jesús. Y nunca estamos tan llenos de imperfecciones y tan llenos de pecados como para hacer una acción para mi Jesús y llevarlo hacia donde Él. Nunca estamos, lo pongo en plano del servicio que nosotros estamos aquí en la iglesia, nunca estamos en un cargo que no es tan visto, que no tiene tanta fama, no soy tan expuesto, qué sé yo. No voy a dar ejemplos. No soy tan expuesto a la gente. Aparentemente mi cargo no es de mucha exposición, pero déjeme decirle que nunca estamos tan escondidos y somos tan pequeñitos como para proclamar y edificar la unidad en la iglesia en amor. La unidad como la enseñó Jesús. Hago la pregunta, ¿la maldad de este hombre romano era argumento suficiente para decir yo no voy a hacer nada por Jesús? Al hombre lo llevó a levantar una iglesia, aún en su nivel de debilidad, aún en su nivel político contrario, que todo se oponía. Yo no sé si al hombre lo iban a matar por levantar una iglesia, porque la asignación de los romanos era oprimir al pueblo judío, no era ayudarlo. Y sin embargo aquí la Biblia me dice, a los judíos nos trata muy bien, hasta mandó a construir sinagoga para nosotros. Mire, este hombre. Y esto no fue cosa que sucedió un día, ya venía un trabajo para construir una iglesia. Es un trabajo complicado. Un día bien, otro día mal, él ocultando todo, no, que nadie se entere que yo estoy ayudando, que algo sale de mi dinero para ayudar a un judío, aunque esa no es mi labor, pero yo conozco a mi Jesús. Todo está en contra, todo, incluso las leyes me pueden hasta matar, pero yo siempre voy a tratar de llevar a alguien más a mi Jesús. Eso es lo poderoso. Yo decía, wow, Señor. Entonces me llevaste por este camino, por este laberinto, hasta llegar a este punto. Yo decía, es poderoso, porque uno no ha entendido la magnitud de lo que puede ser la unidad, o que una persona se centre o alinee todos sus pensamientos a proclamar una unidad. A proclamar a que otras personas, a que uno tenga que sufrir, a que uno tenga que padecer, a que uno tenga que ponerle el pecho a todo, porque el romano tenía que ponerle el pecho a lo que venga. Si lo descubrían, los judíos no iban en ese momento a salir a defenderlo porque los mataban. Él tuvo que ponerle el pecho a lo que venga. ¿Por qué? Por llevar a gente hacia Jesús. Lo mismo puede pasar con usted en alguna posición o algún cargo. Cuando tenga que aconsejar a alguien para proclamar la unidad, incluso ahí en ese momento que usted esté dando algún consejo, luego lo que venga después, lo que se pueda levantar, usted tiene que ponerle el pecho a todo. Y el día de mañana, a causa de un consejo, tendrá que ponerle el pecho a todo lo que venga. Pero ¿sabes qué? Debes disfrutar y debes estar alegre, tal y cual estaba este capitán romano. Me va a decir que después de toda la turbulencia, él se le bajó la mostaza, él estaba tranquilo y dijo, sudó helado. Dijo, ok, Jesús lo sanó. Pero ¿qué pasaba si después de tanto espectáculo no se sanaba? Quedaba mal parado el capitán y le tocaba hacerse cargo, poner la espalda y que sea destituido de su cargo, perder su trabajo, perder a todos sus empleados. Y bueno, pues no tenía sentido haber hecho tal sacrificio, pero sin embargo Jesús es tan bueno que no le importa nada de eso. Y créeme, con todas las debilidades que tú te has venido formando a lo largo de tu vida, con todas las imperfecciones que tú puedes tener, Dios las puede usar, aún en la debilidad, las puede convertir en una virtud, porque es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Porque dice que estamos en un camino de perfección, estamos perfeccionándonos. Mientras tanto, si no hay perfección, ¿qué hay? Si no hay virtud, ¿qué hay? Hay debilidad. ¿Qué vamos a hacer con lo poco que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con esta bajeza que tenemos? Aún con esta bajeza no la vamos a poner a disposición de Jesús para proclamar la unidad. Y el mensaje, el tema principal de esta noche es la virtud de una debilidad. El poder que tiene una debilidad en un ser humano. Nunca esperemos una perfección para empezar a hacer algo bueno. Nunca esperemos. Podemos hacer algo muy bueno aún
en las debilidades que tenemos. Pongo un ejemplo muy clarito. Yo sé que mi hermana no se va a ofender, pero en algún momento todos hemos escuchado, ¿sabes qué? La hermana Lady es un poquito dura, un poquito de esto. Yo no sé cuántas veces la hermana Lady haya estado orando para que pueda ser cambiada, para que pueda Dios mejorar su carácter, ayudar en su temperamento. No sabemos en el transcurso de todo este tiempo, de todo el tiempo que ha pasado, si ella ha estado orando tanto para que eso cambie. Pero le hago otra pregunta. ¿Qué pasó con su vida en el proceso del cambio hasta que Dios no la haya cambiado? Y le digo lo siguiente: hombres recibieron carácter gracias a una mujer con una debilidad. Aparentemente en esa debilidad fue formada más gente, fue bendecida gente. Y así hay muchos testimonios que en su bajeza, yo soy un fiel testimonio. ¿Quiere que le cuente cómo yo llegué a la iglesia? Yo nunca llegué por mi Jesús. Yo llegué por la debilidad de alguien más que me dijo, oye, vamos a la iglesia. Y vamos a la iglesia por motivación de todo, menos por mi Jesús. Menos por Él. Y utilizó la debilidad de alguien más y hizo lo que hizo el centurión. Le dijo, ¿sabes qué? Anda. Qué sé yo, los amigos iban contentos, los amigos del centurión iban contentos a decirle a Jesús porque después sabía que el centurión le daba un billete y le pagaba. La motivación no era que se acerquen a Jesús. La motivación no era de ver a Jesús, la motivación era, qué sé yo, decirle el mensaje y esa es mi labor y luego alguien me paga por eso. Lo mismo pasó conmigo. Alguien me dijo, oye, vamos a la iglesia, oye, y es chévere, mira esto, este otro. Y yo, vacancísimo. Listo, yo estaba en la iglesia, fui con mi hermano, un amigo más, éramos los tres. La motivación, sinceramente, nunca fue Jesús. Y creo no peco ni no pasa nada si lo digo. Nunca fue Jesús. Porque esto pasó en esta historia, nunca fue Jesús. Pero lo que pasa después, ese es el peso que tiene una acción. Usó una debilidad de alguien para traernos hacia Jesús. Y hago la pregunta, quiero que usted se dé cuenta. Esa debilidad o ese deseo de llegar a una iglesia, no por Jesús, en ningún momento se quedó así. En mi vida no se quedó así. Porque en estos hombres no se quedó así. Después de ver el milagro, después de ver el cambio que sucedió en el siervo, después de verlo sano, estos hombres no quedaron iguales. Y si estaban por una motivación incorrecta, se alinearon. Y esto es lo poderoso, porque ¿sabes qué ha pasado en mi vida? Ahora yo no soy lo que era al principio. No lo soy para nada. Al principio yo podía ir en el bus, ir pensando en cualquier cosa, menos en Jesús. Ahora yo voy en mi vehículo y ¿sabes qué? Yo literalmente Jesús está al lado y voy conversando como cualquier más. Pongo música mientras voy en el camino y voy llore en el camino, me parqueo antes de llegar al lugar, me limpio, todo bien bonito, nada pasó. Eso no pasaba antes. De ¿sabes qué? Llegar tarde a algún lugar, alguna clase, algún trabajo y llamar, oiga, no puedo llegar, escribirle un mensaje. Y ¿sabes qué? Parquearme por ahí y uno llora. Y es que eso hace Jesús. Y hago la pregunta, ¿cómo empezó todo? Empezó con la debilidad de alguien. Ese es el poder que tiene una debilidad. Uno no dimensiona y uno vive cabizbajo, uno vive sintiéndose menos, uno vive diciéndose no soy honroso, no soy una persona decorosa como en la iglesia. Hay muchos que son muy buenos para hablar, muy buenos para hacer muchas cosas. Yo estoy en una actitud ¿sabes qué? Como que en el anonimato, como alguien escuché, no, yo estoy tranquilo, no hago nada, no hago esto. Pero el poder que tiene cuando impartes a alguien más, no con palabras, sino con tus acciones, incluso impartiendo, mira, una acción no tan buena, tú puedes ayudar y bendecir a alguien. Tú estando en una posición lleno de debilidades, tú puedes ayudar a alguien más. Y pongo un ejemplo. En la iglesia de casa que tenemos hay una familia. Estas familias, bueno, en una semana prácticamente lidiaron todas las plagas de Egipto. Bien fea la semana que ellos habían tenido. Ellos me contaban. Y para variar, se le muere un tío, fallece un tío. Y al papá de la señora lo estaban botando del campo y la señora se hizo cargo de esta persona, del papá. El papá estaba muy enfermo, en un estado crítico. El papá estaba en la casa, en esa familia se le habían muerto el tío y otra persona estaba más enferma. Estaban todos en un plan, uno entraba a esa casa y era todo triste, le veía caras largas, todo eso. Pero ¿qué sucede? Yo voy con un hermano, el hermano es súper chistoso y
Y vamos, yo voy con el propósito de predicar a Jesús, de tratar en algún lado meterle a Jesús. Y estamos los dos cuando de pronto comenzamos a hablar, comienza a dialogar y ella dice, ay, no sabe lo que me ha pasado, que esto y este otro. Y bueno, pasa el tiempo, mi hermano toma la palabra, comienza, oiga, estaban tristes, comienza hasta el viejito que no podía respirar, se tapa la boca y se comienza a reír. Y yo en algún punto hice el paso a un costado y dije, wow, cómo se transformó la tristeza en gozo. Y quizás este hermano no dimensionó para nada, créanme que yo estoy seguro que no dimensionó para nada lo que pasó, pero me importa lo que él dijo al final. Al final dijo, este es el gozo de mi Señor. Un gozo manifestado, un gozo que aparentemente muchos pueden juzgar. Ay, el hermano es imprudente, es muy chistoso, ay, hace tales chistes, ay, no, tal cosa. Y aparentemente hay personas que pueden juzgar y pueden decir en un aparente estado de, ¿cómo lo puedo poner? Un aparente estado no, como que no muy alto, y uno puede decir, bueno, yo voy con la palabra, a la luz de la palabra, hablar del gozo, a la luz de la palabra, enseñarle cómo es el gozo del Señor. Pero no necesitamos ni abrir la Biblia, ni hablar mucho de Jesús. Y la familia fue cambiada. ¿Por qué? Porque se lo manifestó. ¿Y sabe qué dijo la señora al final? Vengan todos los días. Aquí le abrimos las puertas. Y yo le dije, ok, muy bien, hablar de la palabra de mi Jesús. Porque la motivación, mire lo impresionante, la motivación principal no fue, venga este hermano para que nos agarre, me dice, aquí están las puertas abiertas para que ustedes vengan a la casa y puedan predicar. Eso es impresionante. ¿Qué pasó? Usó póngale virtud o debilidad de alguien en beneficio de otra persona. Y eso sucede. Lo pongo un poquito más personal. Ustedes conocen muy bien que yo no puedo pronunciar la R, se me hace muy difícil, pero yo mientras estoy predicando, hay gente que se divierte mientras me escucha, y se comienza a reír, pide el reino de Dios, y se comienza a reír. Y aparentemente uno dice, ok, se están burlando, pero no, si uno lo ve con un buen corazón, desde un buen plano, ¿qué está pasando? O están usando una debilidad mía para que la gente disfrute la palabra, para que la gente se pueda gozar, y mientras yo estoy hablando la gente se divierte. Bueno, yo me voy a mi casa, tranquilo, la gente se reía. Estaba contenta y recibió la palabra con gozo. Listo. ¿Qué está pasando? Una debilidad mía. Dios la está usando en beneficio de que la palabra entre. Quizás ellos no quisieron abrir el corazón, pero él hizo un chiste y la palabra por ahí se metió. Perfecto. Está bien. Entonces, no debemos menospreciar y despreciar las debilidades que nosotros tenemos. Cada una de ellas pueden ser útiles para unir a este cuerpo, a esta iglesia. Y esto no está tan desviado de la Biblia, se lo voy a explicar con verso. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 22. 1 Corintios 12, 22. Okay. Dicen, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, estos son los que más vestimos dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos son los que se tratan con más decoro. La palabra principal y el mensaje, puedo decir, que me dio mi Señor fue este, está en el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Para qué? Lo dice después el por qué. Para que el cuerpo no se desvanezca, para que no exista división en la casa de Dios. Los miembros del cuerpo, las debilidades de la iglesia, las debilidades y las personas, los miembros de la iglesia que tienen, más imperfecciones, más pecados, que más se los critica, que más se les tira piedra, dicen que ellos son los más necesarios cuando son útiles de Dios, porque sin ellos el cuerpo se desvanece. Entonces, las debilidades que usted tiene no son del todo malas. No son realmente como nosotros las hemos visto y que nos tienen atados con la cabeza agachada, con un peso encima. Ay, mis debilidades, aún no soy perfecto. No, hay veces que debemos cambiar el chip, porque Dios nos dice claramente, usa lo que tienes en mano. Si tienes debilidad, úsalo para el beneficio de la unidad del cuerpo de Cristo, para que no se desvanezca, para la unidad. Yo decía, wow, qué poderoso. Nos quiere mantener unidos, y esto, ¿sabes qué? Nos salva de que unos a otros
nos estemos matando y estemos tachando a la persona a causa de una debilidad, estemos asesinando a otra persona a causa de una debilidad que él tiene. Yo aprendí algo muy importante y usted lo va a entender. Por ejemplo, si mi hermano Mauro, que está aquí, yo le digo, bueno, hermano, tóquese una música en el piano. Y estamos aquí en el culto, aparentemente él está tocando y no se va a escuchar bien porque no tiene el conocimiento necesario, no armoniza un poco, bueno, se escucha un poco diferente. Pero si yo le digo a mi maestro, a mi amigo, a la persona que me enseñó piano, ¿sabes qué? Toca el piano. A todos nos va a gustar cómo se escucha. ¿Qué está pasando? El mismo instrumento, pero tocado con diferentes personas. ¿Qué es el instrumento? El instrumento puede ser la debilidad de uno, que si la toca a alguien que no sabe, va a dañar y va a hacer que se escuche feo. Pero si la toca esa debilidad alguien que sí sabe, eso va a ser bien útil para Dios. ¿A qué quiero llegar? Si esa debilidad que usted tiene es usada por Dios, perfecto, tiene un grandísimo poder. Pero ¿cuál es el daño cuando una debilidad es tocada por alguien que no sabe sacar lo bueno de ahí? Por alguien que no sabe restaurar, ayudar, por alguien que no tiene un buen corazón. Esa debilidad la va a usar para destruir. Y como el piano se va a escuchar feo, no va a entonar, no va a armonizar nada. Pero si lo toca a alguien que sí sabe, esa debilidad tiene muchísimo poder, como la tuvo con el hombre romano. ¿Cuál es el mensaje? Mientras vamos hacia esa perfección, ¿qué tenemos que hacer? Ser fiel con mis debilidades, ayudar con mis debilidades, beneficiar a otros con mis debilidades, que otros se gocen, que otros se alegren, aunque yo esté sufriendo. Ese es el propósito de Dios con la iglesia, mantenernos unidos, aún ver las debilidades de mi hermano, no como una ocasión para matarlo y terminar de asesinarlo, sino ver la debilidad de un hermano con el propósito de decir que Dios puede hacer algo bueno con él, aún en su debilidad. Y eso es perfecto, porque cuando entendamos esto, cuando sepamos cómo practicarlo, cuando lo vivamos, la iglesia va a estar completamente unida. Porque yo descubro la debilidad de él y le digo, wow, entrégate a Dios, que esa debilidad puede ayudar a muchos. Como ponía el ejemplo, este hermano, con todos los chistes que él puede tener en los momentos serios, él es el más chistoso. Con todo eso, aparentemente que no está bien, el hermano pueden jugar, el hermano no se sabe controlar en los momentos, hay momentos de seriedad, hay momentos de esto, la Biblia dice que hay momentos de... Listo, la Biblia dice eso, pero esa quizás es una debilidad. No digo que quizás llegue a ser, lo estoy un poco exagerando, pero quizás la Biblia dice eso, que hay momentos para todo, pero el hermano, listo, él quiere reírse en todo tiempo, está bien. Entonces, una debilidad, no lo dañe, no puede dañarlo ni decirle, este hermano no es bíblico. No, uno no puede dañar, porque uno no es Dios. Y voy a ser un poco más directo, voy a ser un poco más crudo. Y es que si usted sabe y reconoce que no puede ayudar mencionando o atacando una debilidad de su hermano, quédese calladito, no diga nada. Si usted no es Dios para sacarle utilidad a una debilidad de un hermano, mejor no hagamos nada. Dejemos que Dios mismo haga la obra en esa persona. Y yo soy un testimonio vivo y fiel de eso. Hoy amo a Dios como no lo amaba al principio. Hoy puedo decir que amo a Dios y como leía en Santiago en esta semana, no solamente decimos, sino que mis obras hablan por sí solos. Porque esta semana ha sido conflictiva para mi vida, en mi salud personalmente. He tenido un dolor impresionante en la espalda que la siento partida por todos lados y ha sido una de las semanas que más he trabajado para Dios, que más le he dedicado de cada día ir a algún lugar a hacer saber lo que yo estoy conociendo de Jesús. Uno no puede quedarse tranquilo, no puede quedarse quieto. Yo hoy puedo decir, no amo a Jesús simplemente por mi corazón, lo amo porque necesito comentarlo con alguien más. Lo amo y tengo hermanos aquí, es testigo, la iglesia en casa que es testigo, que he llegado con mucho dolor aquí atrás, pero créame que eso no me detiene. Y yo decía, wow, impresionante, que antes un dolor o antes yo podía sentir algo y yo me tiraba a un lado y yo decía, bueno, me hago el loco, es la oportunidad para uno no barajarse y uno abrirse, ok, pero ahora ahora siento, ahora estoy conociendo lo que antes no conocía. Y yo daba las gracias a Dios por esta persona
que quizás no tenía las motivaciones correctas, tenía debilidades, quizás ahorita no está en la iglesia, quizás se apartó, pero gracias a Dios por esta persona. Logró que a una persona que estaba perdida afuera, unirla. Y si eso pasa afuera, ¿cuánto más no va a pasar aquí adentro? Hay muchos que estando aquí podemos estar lejos. Hay muchos que estando en un piano, yo lo puedo decir, yo soy fiel testigo, estando en un piano podemos estar muy lejos de Dios. Baja la presencia de Dios a la casa, seguimos estando lejos de Dios. Lloramos y sentimos que nuestro corazón se hace chiquito, pero salimos de aquí, seguimos estando lejos de Dios. ¿Cuál es la labor de nosotros? Quizás no sepamos quién está en esa situación, pero ¿cuál es nuestra labor? ¿Sabes qué? Yo no tengo muchas virtudes, pero en mi debilidad, ayudar a mi hermano. En mi nivel más bajo, ayudarlo. Y esa es la palabra que he recibido, que Dios me ha dado. En el camino de perfección que estamos, aún no somos perfectos, pero en la debilidad podemos hacer algo glorioso. Yo quiero que se quede con esta palabra, con esto ya termino. Si lo ha entendido, si lo pone en práctica, perfecto. No espere una virtud, usted ya tiene lo suficiente. Tiene debilidades que luego esa debilidad se convierte en una virtud cuando fuiste fiel en la debilidad. Cuando sacaste beneficio a una debilidad, ahí realmente es que dice que la fe es perfeccionada por las obras. Mientras estamos haciendo obras en nuestro camino de debilidad, eso puede ser perfeccionado y transformado a una virtud. Mientras tanto, amémonos, unámonos en cada momento, unámonos en virtudes, como dice en los matrimonios cuando se casan, en la salud y en la enfermedad, con fortalezas y debilidades estemos unidos. No nos aprovechemos de las debilidades de nadie para dividir a la gente, aún de las debilidades que pueda tener nuestro pastor, aún de las debilidades que puedan haber en la propia iglesia, no los aprovechemos para poder destruir, sino que hagamos algo importante y algo más sabio a la luz de la Biblia, usar lo poco que tenemos, usar esas debilidades para unirlos a todos. Así esta iglesia va a crecer, así el día de mañana se van a multiplicar los discípulos y así será como el día de mañana veremos cumplir la palabra de que la tierra fue llena con la gloria de Dios, que en un momento estaba llena de debilidad, por a causa de personas que usaron las debilidades, eso se perfeccionó y la gloria de Dios estaba sobre todo el mundo. Y esa es la palabra, mi hermano. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar.